Buen día. Hoy 27 de septiembre de 2014 trataremos el tema de cómo el gobierno y FARC publican avances del proceso de paz. Mi primera entrevista es con la doctora Kimi Medina. Buenos días, doctora Kimi Medina. Buenos días, Esteban. Primera pregunta. ¿Qué piensa de los 3 puntos del Tratado de Paz entre el gobierno y las FARC? Bien, los principales puntos están hablando sobre el agro, la participación política y las drogas ilícitas. Son tres puntos importantísimos a tratar porque es la economía del país. Es importantísimo ver realmente el planteamiento que ellos han hecho hasta la fecha, más de 2 años en proceso, y conocer realmente cuál va a ser la solución y dónde va a quedar el conflicto de estos tres puntos importantes de nuestro país. Bueno, perfecto. La segunda pregunta. ¿Cómo ve las ocasiones en que habla el general Jorge Mora cuando los protocolos del gobierno los maneja Humberto de la Calle? El general Jorge Mora es un prestigioso de las fuerzas militares, donde pues es muy valiente de parte de él reiterar que a través de un protocolo él representa nuestra dignidad, nuestra fortaleza como país, y salir a presentar este tipo de declaraciones sobre los procesos pasando por encima del protocolo eh, da importancia, da transparencia y da relevancia a conocer que el proyecto y el trabajo que él está haciendo en La Habana frente a la mesa del proceso es adecuada y con principios morales como patriota colombiano. Vale. Tercera pregunta. El planteamiento del general Jorge Mora lo ve el planteamiento del general Jorge Mora lo ve con transparencia del futuro de las fuerzas militares y no pensar que vendió entre comillas a las FARC. Sí, es importante, como vuelvo y lo reitero, porque el general Jorge Mora es nuestra representación moral digna de las fuerzas militares de Colombia, donde es nuestra gran fortaleza. El poder hablar públicamente de cada uno de sus procesos establece también el que él pueda callar la voz del pueblo y de los contradictorios de cómo se dice que él vende a nuestro país. Cuarta pregunta. ¿Cómo le parece el apoyo del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, en mostrar transparencia del proceso de paz? Eh, Él está dando una decisión fundamental apoyada obviamente por el presidente Santos. Su transparencia es absoluta en cuanto a que le da un buen manejo en los planteamientos de la economía de nuestro país. Quinta pregunta. ¿Cómo cree que tendrá fin los puntos por tratar sobre víctimas, el fin del conflicto y la referendación? Estos tres puntos son bien importantes y tienen de transformación en nuestro país una gran relevancia. Lo veo difícil y complicado porque las FARC desafortunadamente es un grupo guerrillero, es un grupo que no tiene fundamentos de sostenibilidad sino a través de la droga y de lo ilícito. Lo veo difícil que unas personas como estas que tienen un grupo armado dentro de un gobierno durante tantos años que son de izquierda dejen de actuar de esta forma. Sexta pregunta. Durante la campaña electoral del presidente Santos, las voces del pueblo de la oposición afirmaron que Santos les estaba regalando el país a las FARC. ¿Qué opina sobre esta afirmación? Pues es algo que en un comienzo se ve prioritariamente en ser positivo porque después de tantos años de ver cómo por primera vez en la vida se sientan en la mesa de un proceso de paz la FARC con las fuerzas militares y el gobierno, después de que el presidente Santos fue ministro de defensa, ahora es socialista, y más en un país como es La Habana, Cuba, que nos representa para nosotros otra oposición, eh, no se ve con buena cara y no se ve con buena expectativa. Es algo que yo, como contradictoria del presidente Santos, siendo uribista, estaría totalmente en el apoyo de vender esa imagen.
Bueno, mil gracias por la colaboración, el tema expuesto y su tiempo. Muchas gracias. Buen día. Hoy 27 de septiembre de 2014 trataremos el tema de cómo el gobierno y las FARC publican avances del proceso de paz. Mi segunda entrevista es con el doctor Enrique Velasco. Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, Jorge. Bueno, primera pregunta. ¿Qué piensa de los 3 puntos del Tratado de Paz entre el gobierno y las FARC? Pues yo opino que esos 3 puntos son muy importantes y que se haga claridad sobre qué es lo que se está hablando es más importante aún. Los 3 puntos hablan de diálogos acerca del agro y de diferentes temas que son de interés nacional, porque depende mucho de que esos puntos sean suficientemente claros y que no atropellen a nadie en su vida, honra o bienes. Pienso que esos 3 puntos dan una claridad real de lo que está pasando, para que no nos digan mentiras los que están interesados en ir a favor o en contra del proceso. Porque en esos procesos hay gente, y siempre lo habrá, gente que tiene deseos de, bien sea por vergüenza o por otros motivos de carácter económico, de que el conflicto siga. Y otros que por hacer política desean que el proceso salga adelante. Yo creo que el proceso debe salir adelante en la medida en que se digan las cosas con verdad, se dé una oportunidad, pero sobre todo sean eficaces y veraces las afirmaciones de la guerrilla, que esa es la gran duda que tenemos los colombianos. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cómo ve las ocasiones en las que habla el general Jorge Mora cuando los protocolos del gobierno establecen que los diálogos que debe manejar el ejército los debe manejar Humberto de la Calle? Pues esa al parecer ha tenido que ser necesario porque comienzan a decirse mentiras y esas mentiras hacen que el general Mora salga a aclarar el tema. Entonces, en la medida en que las cosas son abiertas y se están mostrando, va a ser menos necesario que salgan terceros a hacer la claridad del tema, si el tema se está mostrando en forma clara. Cuando existe posiciones encontradas sobre un tema, el conocimiento del tema también puede hacer que la gente trate de generar unos comentarios que hagan de pronto peligrar el proceso. Pero ese es un mal necesario y ese oportuno que se aclaren las cosas. Pienso que el general Mora, en la medida en que haya claridad y que las cosas estén mostradas, menos tendrá que hacer protagonismo para hablar y se podrá centralizar en de la calle la información que se dé acerca del tema. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo le parece el apoyo del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, en mostrar transparencia del proceso de paz? Pues yo creo que esa es una labor que obligatoriamente tiene que hacer el Estado. Porque siempre en una negociación que se haga con cualquier grupo que haya estado violando la ley y los derechos humanos, como es el caso de las FARC, el gobierno tiene la obligación de entrar a aclarar y a mostrar con prontitud los temas que se están tratando. La gente tiene mucho temor que las FARC no cumplan y que no tengan un deseo de una real paz. Entonces esa es la forma de ir aclarando los temas, pero de todas formas pues es necesario que él haga ese lobby para darle tranquilidad, un parte de tranquilidad a los colombianos. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Cómo cree que tendrá fin los puntos por tratar sobre víctimas, el fin del conflicto y la referendación? Es el tema tal vez más difícil de que se logre, porque va a haber un tire y afloje entre las partes. Las víctimas, y hay que entender ese punto, hay 2 tipos de víctimas. Algunas víctimas que han sido capaces de perdonar y otras que no han perdonado. Y uno tiene que entender esa dificultad que hay para personas que la FARC en forma mala han matado a sus parientes y uno tiene que entender y necesitan ayuda psicológica para poder llegar a un punto de perdonar.
Pero para eso necesita que las personas que hicieron el mal realmente quieran la paz. Y ese es el gran temor de que en un momento dado no sea verdad esa actitud de las FARC. Ese es el miedo que tiene el país y que es un miedo que es válido, dado las cosas tan inhumanas que ha hecho la guerrilla durante tantos años. Ok. Siguiente pregunta. Durante la campaña electoral del presidente Santos, las voces del pueblo de la oposición afirmaron que Santos le estaba regalando el país a las FARC. ¿Qué opina de esta afirmación? Pues yo creo que mm, de todas maneras, siempre que haya un proceso de paz, debe haber una entrega por parte de la persona que esté dando la paz. A menos que hubiera uno de los dos bandos como perdedor y entregado, y el otro esté, uno triunfando y el otro perdiendo definitivamente. Este no es el caso. Nosotros llevamos una guerra de 50 años, en las cuales de pronto, gracias al gobierno anterior y a este gobierno, se ha logrado disminuir la violencia por los éxitos militares que ha tenido el Estado. Pero pienso que todavía estamos muy lejos de que realmente exista un triunfo final. Entonces, ese es un conflicto que seguramente podría durar unos 30 o 40 años más. ¿Cuánta sangre le va a costar a los colombianos un conflicto de tantos años? Entonces, definitivamente, en esos procesos hay que ser capaces de entregar y de recibir, pero tampoco puede haber un punto en el cual alguien sea el tonto que entrega cosas y deja que el adversario se fortalezca. Ese es el temor que tenemos. Y de pronto lo interesante de todo esto es que durante 50 años es la vez que más cerquita hemos estado a este tema. Y tengo que ser muy claro en decir que eso se consiguió gracias a los triunfos que hubo en un gobierno como el del doctor Uribe, que realmente es unos avances en el control de los grupos, y donde por alguna extraña circunstancia en este gobierno sí se pudo hacer que algunos guerrilleros pagaran por los crímenes que habían hecho. Bien. Y por sexta y última pregunta, ¿usted cree que sería beneficiario y oportuno la paz para el país o no, considerando los billones de pesos que se necesitarían gastar para lograrse una paz beneficiaria para todos los colombianos y la restitución de víctimas? Pues es que la paz sería muy buena siempre y cuando se consiga, y esa es la parte que no podemos nosotros asegurar, porque para que haya paz tiene que haber una voluntad real de las partes. Si la guerrilla incumple los tratados o su deseo es no hacer la paz, pues puede ser una paz muy costosa. Eso va a depender de los actores que están en el conflicto. Únicamente, y a veces hay que correr riesgo, y ese es el riesgo que hay que correr para poder lograr una paz que sería muy anhelada y sería maravilloso para Colombia. Bueno, mil gracias por la colaboración y su tiempo. De nada, Buenas tardes. y espero que les sirva para tener otro punto de vista, y ojalá, como comentario final, la paz se logre. Bueno.